Hola a todos, hoy vamos a estar discutiendo sobre las plantillas de funciones, en donde, en pocas palabras, una plantilla de función describe cómo se ve una función. Además, pueden ser usadas para generar tantas funciones sobrecargadas como sea necesario, cada una utilizando diferentes tipos de datos. Ahora bien, ¿cómo es útil esto? Para ello, supongamos que tenemos una función que nos va a estar devolviendo un entero y la llamaremos max de máximo, en donde en ella vamos a estar pasando como argumentos dos números enteros, una que vamos a almacenar dentro de una variable llamada x y otro segundo que lo vamos a llamar y. Y por supuesto lo que queremos hacer por aquí es verificar y retornar el número mayor entre estos dos que le hemos pasado por aquí arriba. Entonces para ello lo que haremos es básicamente aquí, dentro de los paréntesis, vamos a decir si x es mayor a y, en este caso si esto se cumple, vamos a estar retornando x, ya que x sería mayor entre estos dos números. En cambio, si esto no es así y es falso, vamos a retornar y. Ahora bien, esta función de aquí es compatible con entero como argumento, y para demostrarlo, en nuestra función principal estaré mostrando en consola el resultado que nos devuelva esta función. Entonces por aquí vamos a imprimir, vamos a llamar nuestra función de max, en donde le vamos a pasar dos enteros como 1 y 2, y por aquí al final imprimiremos un salto de línea. Ahora bien, si guardamos cambios y ejecutamos, esto nos devolvería el número 2, ya que es el número mayor entre ambos. Pero ¿qué sucede si quiere utilizar esta función de aquí con números decimales? Como por ejemplo si le pasamos 1.1 y 2.1. Si bien, aunque a simple vista no nos dé esto un error por aquí, pero si guardamos cambios y ejecutamos veremos que nos estaría retornando el número 2. Y esto es porque si bien, aunque dentro de nuestra función por aquí, la verificación que hacemos por aquí sea correcta y nos diga que el mayor entre ambos, en este caso entre 1.1 y 2.1, es el 2.1, al momento de retornar uno de estos valores, lo estamos retornando con el tipo de dato entero. Entonces, el valor que vamos a recibir aquí va a ser un entero, por lo que a pesar de que aquí uno de estos sea un número flotante o un número double, lo estaríamos truncando, por lo que al momento de ejecutar, si estos dos números de aquí pasamos exactamente iguales, pero por ejemplo aquí le colocamos un 2.3 y aquí un 2.1, si ejecutamos esto de aquí, no sabríamos cuál de esos números que le hemos pasado como argumento es el mayor, ya que al momento de retornar y devolver en donde hemos llamado la función, ese número lo estamos pasando como entero y no como double, por lo que si quiero que esta función de aquí sea compatible con decimales, normalmente tendríamos que crear una función sobrecargada que acepte decimales y devuelva un decimal. Entonces bien, haremos exactamente eso, copiamos esto de aquí, lo volvemos a pegar por aquí en la parte de abajo y ahora reemplazaremos int por double. Y más de lo mismo por aquí, tanto en donde recibimos los parámetros, ya que lo que vamos a verificar aquí, si al momento de llamar a la función estamos pasando argumentos del tipo de dato double, estaremos forzando en este caso a llamar esta función de aquí, ya que esta de aquí puede recibir estos parámetros. En cambio, si aquí cambiamos esto e enviamos números enteros, en vez de llamar esta de aquí, llamaríamos a esta otra. Por lo que si volvemos hacia atrás y ahora sí enviamos números con parte decimal, al momento de guardar cambios y ejecutemos, veremos que ahora sí nos retorna el número mayor, que vendría a ser el 2.3. Así que técnicamente lo hemos solucionado. Pero, ¿qué sucede si ahora en vez de pasar un número entero o decimal por aquí, le pasamos caracteres? Por ejemplo, eliminamos esto y le pasamos el carácter 1 como el carácter 2. Bien, técnicamente podríamos usar la función max de nueva cuenta y aceptar en este caso números enteros, porque como hemos visto en capítulos anteriores, hay un valor ASCII asociado con cada uno de estos caracteres de aquí, por lo que si guardamos cambios y ejecutamos, nos va a estar retornando el valor 50, pero en este caso es en valor ASCII, pero de nueva cuenta me gustaría una función sobrecargada para que pueda aceptar estos argumentos y retornar el carácter que considere que es mayor. Entonces haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho hoy por aquí. Así que volvemos a copiar esto de aquí, lo pegamos nuevamente y cambiamos aquí que vamos a estar retornando un carácter, y así como estamos retornando un carácter, asimismo estos dos argumentos que estamos enviando por aquí van a ser caracteres. En este caso, si estos dos son caracteres, lo que estamos enviando, mandará a llamar a esta función de aquí. Vamos a verlo, ejecutamos y nos dice en este caso que el mayor entre esos dos caracteres es el 2.
Pero como estamos viendo, esto de aquí es mucho trabajo, ya que estamos creando tres funciones sobrecargadas que hacen exactamente lo mismo. La única diferencia es que aceptan y devuelven diferentes tipos de datos. Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos escribir una función que acepte cualquier tipo de datos? Bueno, eso es lo que son las plantillas de funciones. Para ver esto de aquí, lo que voy a hacer es únicamente dejar una única función y lo que haremos en este caso por aquí es tomar nuestra función y reemplazar cualquier tipo de dato que tengamos por aquí, por ejemplo, en esta ocasión los enteros, y lo vamos a reemplazar por la letra T en mayúscula, tanto aquí como en estos dos casos de acá. Y como estamos viendo, antes estábamos devolviendo un entero, así que ahora en su lugar vamos a devolver una T. Y recuerden que esto es únicamente una plantilla, así que para ello necesitaremos agregar una declaración de parámetros de plantilla. Eso sí, antes de esta definición de plantillas de función. Entonces por aquí, antes de nuestra función, lo que haremos es escribir template y aquí abrimos estos símbolos y dentro escribimos type, name, en este caso, un espacio y la letra que estamos utilizando, en este caso la letra T. Y eso es todo. Ahora sí, estas plantillas de función por aquí funcionará con muchos tipos de datos, ya sea que le pasemos caracteres, decimales, enteros, lo que sea. Y sí, simplemente reemplazando el tipo de dato con una letra cualquiera, ya les digo, aquí pueden usar cualquier letra que ustedes la designen, puede ser A, B, C, D, entre otras, pero eso sí, asegúrate de agregar una declaración de parámetros de la plantilla por aquí en la parte superior antes de utilizarlo en la función. Y como vemos, si guardamos cambios y ejecutamos, nos estaría devolviendo un 2. Además, lo bueno de estar utilizando plantillas es que si enviamos, por ejemplo, ahora sí, números con decimales, en este caso, vamos a enviar esto de aquí, y guardamos cambios y volvemos a ejecutar, nos estaría retornando el número mayor, que en este caso es el 1,5. Y de nueva cuenta, si cambiamos esto por números enteros, del mismo modo nos va a estar aceptando y nos va a estar devolviendo el mayor entre ambos. Ahora, todo esto es muy lindo, pero aquí tenemos otro problema, ya que, ¿qué pasaría si necesitamos mezclar y combinar los tipos de datos? Porque si bien cuando nosotros por aquí pasamos los argumentos, estamos pasando estos dos tipos del mismo tipo de dato. Pero ¿qué sucede si en vez de enviar un 1, que es un entero, enviamos por ejemplo un número decimal o mejor aún, un carácter junto? Pues bien, como están viendo, nada más al hacer esto de aquí, nos estaría arrojando un error. Así que aquí tenemos un problema, ya que no tenemos o no hay una función coincidente para la llamada a esta función de aquí, ya que estamos enviando un entero y a su vez un carácter como argumentos, ya que con esta plantilla de función que hemos creado por aquí, solo la hemos configurado para que pueda recibir argumentos del mismo tipo de dato, por ello lo hemos colocado por aquí. Pero ahora estamos pasando dos tipos de datos diferentes, el 1 que es de tipo entero y el 5 que lo hemos pasado de tipo carácter. Lo que podríamos hacer para solucionar esto de aquí es dentro de nuestra declaración de parámetros de plantilla, por aquí, es agregar otro nombre de plantilla. Por ejemplo, colocamos una coma, un espacio y escribimos type name de nueva cuenta y en este caso usaré la letra U. Y esto lo hago así porque básicamente U viene después de la letra T en el alfabeto. Luego, como les dije antes, si necesitas más, puedes agregar la letra B, W, X, etc. Ahora sí, lo que tenemos que hacer una vez que definamos dos tipos diferentes de plantillas es cambiar por aquí a uno de los parámetros que va a tener una de esas plantillas y el otro le vamos a dar la otra plantilla. Y ahora sí, esta plantilla de función está configurada para recibir hasta dos tipos de datos diferentes como argumento. Pero hay un cambio más que debemos hacer para que no tengamos ese error, ya que en este caso si por aquí en vez de enviar un número entero enviamos un número decimal y cambiamos este por 1, al momento de guardar cambios y ejecutemos, como vemos ese número decimal se sigue truncando y nos cambian en este caso por carácter. Y del mismo modo, si cambiamos este carácter, por ejemplo, por un número 1 y este va a ser 2,5, al momento de ejecutar veremos que nos entrega el 2,5, pero si cambiamos este por 2 y este por 3,5, van a ver que al momento de ejecutar nos entrega un entero, en este caso 3, ya que en este caso estamos enviando un entero por aquí, entonces por aquí con la plantilla T recibimos ese entero y con la plantilla U estamos recibiendo el número flotante. Entonces, al momento de verificar esto de aquí y al retornar, estamos devolviendo un entero. Y en este caso, la plantilla T vendría a ser un entero, ya que estamos enviando en él un entero. Entonces, al momento de retornar, lo estaríamos enviando como entero.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos configurar el tipo de retorno para que sea de T o de U, depende de las circunstancias? Pues no, de hecho, mejor aún, podemos configurar lo que estamos retornando de modo automático, nada más utilizando la palabra clave auto. Y de esta manera el compilador va a deducir cuál debería ser el tipo de retorno. Y ahora sí, si guardamos cambios y ejecutamos, esto debería devolvernos efectivamente 3.5. Así que bien, eso es todo. En pocas palabras, esa es una plantilla de función. Básicamente lo que hace es describir cómo se ve una función. Pueden ser usadas para generar tanto funciones sobrecargadas como sea necesario. Obviamente, cada una utilizando diferentes tipos de datos. Y como le había mencionado antes, me gusta pensar en ello como un cortador de galletas, en donde estamos determinando cuál es la forma, pero los argumentos que le estamos pasando, y en este caso vendría a ser la masa que estamos usando para nuestras galletas, pueden ser diferentes, pero las galletas terminarían teniendo la misma forma. Uno de los principales beneficios de usar plantillas de funciones es que solo tenemos que escribir una función una sola vez, y luego es compatible con diferentes tipos de datos, eso sí, dependiendo de cuántas plantillas por aquí estemos creando. Y recuerda que puedes generar funciones usando estas plantillas según sea necesario. Así que sí, esas son las plantillas de funciones en C++.